Parar el diálogo interno. Para hacer este ejercicio, ni tan siquiera es necesario salir de casa, aunque también puedes realizarlo en cualquier lugar y momento que se te ocurra. Paso 1. Sitúate frente a una pared blanca o del color más neutro que pueda ser. Siéntate a 1,5 metros de distancia y ubica un punto en la misma que esté a 4 dedos por encima de tu horizonte visual. Y ahí colocarás una chincheta de color que contraste con el fondo de la pared. Paso 2. Acomodado, manteniendo la espalda bien apoyada y lo más recta posible, fija tu mirada en la chincheta y mantén la vista en esa posición, captando simultáneamente todo tu campo visual periférico. No muevas los ojos de la chincheta en ningún momento. Tienes que permanecer con la mirada en ese punto a la misma vez que ves, probablemente algo del suelo, algo de tu cuerpo, lo que hay a la derecha e izquierda de ti, e incluso algo del techo. Así debes permanecer durante 3 o 5 minutos seguidos, el tiempo que puedas determinar con un reloj despertador. Paso 3. Repite diariamente 3 veces los 2 pasos anteriores, una vez por la mañana, otra vez al mediodía y otra por la noche. Al cabo de la semana aumentarás el tiempo de práctica añadiendo 1 minuto más, y así en semanas sucesivas hasta llegar a mantenerte durante 15 minutos seguidos en cada sesión. Posteriormente, una vez construida la estrategia de parar el diálogo interno, cosa que alcanzarás al cabo de 2 o 3 semanas, bastará para que cada vez que te des cuenta de que hay un rollo mental, puedas detenerlo con el simple acto de fijar tu mirada en un imaginario punto del horizonte visual. Reconstrucción del sí mismo original. Reconstruir el sí mismo original es una labor fundamental en el trabajo de desarrollo espiritual. Mientras exista dualidad, en tanto el hombre consienta la dicotomía ego-esencia, nada se puede alcanzar. Es por ello por lo que la conciencia debe ocupar el primer plano de la vida. Es imprescindible eliminar cualquier cosa que debilite o dañe tanto al cuerpo como a la mente, pues ambos constituyen el vehículo, carro-caballo, que nos puede conducir al plano espiritual, cochero. Para ello necesitas romper los lazos, o mejor dicho, las dependencias físicas y emocionales, que son como grilletes que te mantienen prisioneros del ego y de la falsedad. Existe una dualidad en el hombre, esencia y personalidad, trascendencia y materialidad, que produce un caos energético impidiendo la canalización adecuada y evolutiva de la energía. Cuando nacemos venimos al mundo sin este antagonismo, pero a medida que crecemos y debido a los condicionamientos sociales, familiares y culturales, comienza a presentarse. Una parte, la esencia, se vuelve hacia el interior, mientras la otra, la personalidad, se vuelca al exterior, focalizándose hacia el cuerpo y la mente. Al morir, la parte más densa vuelve a la tierra para ser absorbida por ella, y la parte sutil se libera para integrarse en el plano de su propia naturaleza. Lamentablemente, tal liberación suele ser solo por un instante, ya que al no haberse perfeccionado ni acumulado la suficiente energía, no tiene posibilidad de proseguir su viaje y se dispersa en el universo. Únicamente aquellas personas que han realizado un trabajo de perfeccionamiento y han alcanzado la cúspide del plano espiritual, llegan con la conciencia necesaria para ser útiles y proseguir su evolución en otros planos del ser. Para poder llevar a cabo este trabajo se necesita disponer de la cantidad de energía suficiente que permite afrontar el reto que supone crecer. Sin embargo, la mayoría de las personas quedan toda la vida en un estado de infantilismo irresponsable, dormidos, sin avanzar ni un ápice. La vida, el proceso de vivir, podríamos compararlo a un acumulador de energía que necesitamos cargar, pero no de cualquier energía, sino de energía de alta calidad,
un tipo de energía imprescindible para sobrevivir en el más allá. Así que mucha atención, porque con los actos superfluos, con las acciones inútiles, con el sexo fútil, con los traumas, dependencias, miedos, excesos, etc., perdemos esa energía. Y la única forma de recuperarla es por medio de la reconstrucción objetiva de los hechos, y eso se consigue sanando las experiencias, recodificando la historia personal, recapitulando. Ahora iniciaremos un trabajo que nos permita limpiar el basurero de los recuerdos y preparar el camino para aceptar la responsabilidad que se asume al adquirir conocimiento. En uno de los libros de Carlos Castaneda, el autor le pregunta a don Juan respecto a qué deberá hacer para llegar a ser hombre de conocimiento. El chamán le responde que deberá desafiar y derrotar a sus 4 enemigos naturales. También le dice que el conocimiento nunca es aquello que uno espera, que jamás podrá decir, ah, esto es conocimiento. También le explica que en cada paso el aprendiz se encuentra en un atolladero y su miedo crece sin compasión, y de ese modo tropieza con su primer enemigo natural, el miedo. Miedo al que debe desafiar para dar el siguiente paso y el siguiente y todos los posteriores. El aspirante a guerrero se encontrará lleno de miedo y sin embargo no deberá detenerse, sino avanzar y avanzar, sin dejarse amedrentar, teniendo presente que el miedo es solo un producto de su mente. Llegará entonces el momento en que su primer enemigo intente la retirada y el aprendiz comience a sentir seguridad en sí mismo. Ahora parece que su intención se hace más firme y la tarea de aprender deja de ser turbadora. En ese momento el explorador ha derrotado a su primer enemigo, ha adquirido la claridad de mente que elimina el miedo. Pero ese es su segundo enemigo natural, la claridad, que puede cegarlo porque lo torna creído de sí mismo. Esa seguridad lo incita a hacer cuanto se le ocurre, en la mayoría de los casos sin la debida precaución porque todo lo ve con nitidez. Pero el vislumbrar es una ilusión de poder a la que puede ceder si cae en ella. Habrá perecido ante su segundo enemigo y ahí habrá finalizado su aprendizaje. Quedará ciego. Para evitarlo deberá desafiar a su claridad y esperar pacientemente siendo cauteloso en cada uno de los pasos que da y sobre todo pensar que su lucidez puede ser una ilusión y estar extraviada. Vendrá entonces el momento en que podrá comprender que su claridad solo es un punto delante de su nariz. Así habrá derrotado al segundo enemigo. Se encontrará un punto donde nada podrá dañarle. Este es un punto plenamente que dice, el esfuerzo positivo de una persona se mantiene constante mientras el valor y la adecuación de la conducta interna y o externa sean cuestionados. A partir de este logro, el ansiado poder será suyo por fin. Podrá dominar su entorno e incluso a su aliado, y sus deseos serán la regla. Pero cuidado porque habrá tropezado con su tercer enemigo, el poder. En esta etapa el hombre apenas puede advertir que su tercer enemigo lo acecha. De pronto, sin saberlo, habrá sucumbido en su batalla. El poder le hará un hombre cruel y caprichoso. Un hombre en tales circunstancias llega a la muerte sin realmente manejar su poder. El aprendiz tiene que desafiar intencionadamente a su poder. Debe darse cuenta de que el poder conquistado no es suyo en verdad. Si logra entender que sin su control la claridad y el poder son terribles enemigos, llegará al punto en que dominará todo. Sabrá el momento y la forma en que deberá usar su poder.
habrá derrotado entonces, y solo entonces, a su tercer enemigo. Para ese tiempo el hombre estará al final de su camino hacia el conocimiento, y casi sin advertirlo se estará enfrentando a su último enemigo, la vejez. Habrá perdido el miedo, su claridad ya no le deslumbra, no será impaciente, todo su poder estará controlado, pero siente un deseo constante de descansar. Si se entrega a su pretensión de reposar y olvidar, arrullado por la fatiga, su enemigo lo volverá una vieja y débil criatura. Su claridad, su poder y su conocimiento estarán vencidos. Si el hombre logra sacudirse la fatiga y cumple su destino hasta el final, podrá considerarse hombre de conocimiento, aun cuando solo sea por unos breves momentos, en los que logra despojarse de su último enemigo, al que nunca podrá vencer. Entonces, deberá preguntarse si el camino tiene o no tiene corazón. Una vez hecha la pregunta, el hombre conocerá la respuesta. Un camino sin corazón nunca se disfruta. Por el contrario, se vuelve contra uno y nos destruye. Un camino con corazón, en cambio, no nos hace batallar para encontrarle el gusto. El camino sin corazón en todo su recorrido nos da dolor y angustia. En cambio, el camino con corazón nos brinda armonía y bienestar, a pesar de que tengamos que enfrentarnos a constantes dificultades. Borrar la importancia personal. Para mantener la imagen de sí mismo, el hombre común, a la menor provocación, está deseoso de decirle a quien le quiere escuchar quién es él, o más bien, quién quiere mostrar que es él. El contar una y otra vez nuestra vida a quien se deje, además de alimentar nuestra importancia personal, nos permite arraigarnos en este mundo de pensamientos. Mantener la imagen de sí mismo requiere de un descomunal gasto de energía, por lo que un buscador deberá ir borrando poco a poco su historia personal. No se trata de dejar de hablar del pasado, sino simplemente usarlo de manera referencial e impersonal. Cualquier maestro afirma que la importancia personal nos lleva a mantener nuestra historia personal para justificarla, y que a su vez a través de la historia personal alimentamos nuestra importancia personal, y ésta nos impide comprender el mundo en el que vivimos, tal y como realmente es. Cuando uno es un desconocido, posee libertad ilimitada. Si sabe, lo tiene clasificado, etiquetado. Si nadie lo conoce en verdad, no tiene que andar dando explicaciones, y así nadie se enoja o se desilusiona de nuestros actos. Esta libertad es imprescindible para transitar el camino del conocimiento. Para contribuir a borrar la historia personal, tenemos 3 técnicas de apoyo. Primero, eliminar la importancia personal. Segundo, asumir la responsabilidad total de los pensamientos y actos. Y tercero, usar a la muerte como compañera de viaje, protectora y consejera. No es posible comprender y llegar a tener conciencia de la vida si no aceptamos y tenemos conciencia de la muerte. Las tradiciones místicas recomiendan considerar a la muerte como una compañera de viaje, una asesora sabia que tenemos en la vida, para que sea ella, la muerte, quien no nos deje engancharnos a nada, para que nada nos genere dependencia, ya sean las personas, objetos o sentimientos. Cuando tomamos la decisión de seguir un camino con corazón, debemos responsabilizarnos de esta resolución sabiendo que no podemos perder el tiempo vanagloriándonos, ni quejándonos, lamentándonos, ni equivocándonos. El buscador sabe que es un cazador y que su presa es el conocimiento y el poder. Sin embargo, también ha de tener siempre y en cada momento presente que él será también capturado por la muerte. El hombre común cree que tiene todo el tiempo y esa falsa eternidad lo hace negligente e inseguro.
porque duda y se arrepiente o piensa que tendrá tiempo para intentarlo de nuevo o arreglarlo. Cuando alguien borra su historia personal se hace inaccesible. La gente dormida se pasa la existencia corrigiendo, lamentándose y buscando afectos en cualquier persona o cosa. Van y vienen sin dirección en pos de satisfacciones temporales e intrascendentes. Son previsibles, obvios y elementales. Ser inaccesible significa estar y no estar. Estar en el mundo sin ser de él. Ser inaccesible no significa que uno deba transformarse en un anacoreta, retirarse a una cueva y esconderse, porque de hacer esto todo el mundo sabría que está agazapado. La inaccesibilidad lleva a la ecuanimidad, de tal modo que las emociones y dependencias dejan de ser un estorbo en el camino. Ser inaccesible implica respeto y consideración hacia el mundo y los demás, de modo que el buscador no maltrata ni abusa, no explota ni exprime, es ecológico con todo y con todos los que le rodean. La inaccesibilidad es ser impecable, para luego irse sin que nadie se dé cuenta de su llegada ni de su partida. Ser inaccesible conduce a un grado de excelencia que solo se alcanza de este modo. ¿Cómo se puede desarrollar la inaccesibilidad? ¿Qué pasos son los que habría que dar para llegar a ser inaccesible? El primero de todos es romper la rutina de la vida cotidiana, que consiste en transformar el día a día en un coto de caza, donde las presas son las vorágines de pensamientos, las conductas automáticas e ineficaces, los deseos superfluos e intrascendentes, la falsa concepción del mundo. Trabajar en este sentido exige un esfuerzo descomunal que tiene como objetivo reducir al máximo nuestra importancia personal, liberando toda la energía que usamos para mantener la imagen de uno mismo y el mapa que tenemos del mundo. Para alcanzar la impecabilidad se requiere que cada acto sea la última acción a realizar en la vida. Por eso importa muy poco el resultado. Lo único que interesa es perfeccionar la impecabilidad que pule el espíritu. Vivir cada acto plenamente consciente de que muy bien puede ser el último. Un hombre del instante. Eso es el que está en el aquí y ahora, sin que nada ni nadie le distraigan de su intención. En ese momento deposita todo su conocimiento y deja que la energía del universo fluya. El común de la gente va de acto en acto sin pensar ni luchar como autómatas programados. Es lo opuesto a un buscador que sabe que no tiene tiempo y por tanto no se aferra a nada y cada uno de sus actos los realiza como si fueran los últimos que hará en la tierra. Podríamos considerar esto como una sinopsis de las líneas maestras del trabajo a seguir para limpiar el camino. Puedes comenzar a desarrollar la impecabilidad, cuidando tus actos, primeramente por los más simples para continuar con los más complejos y dañinos. La mejor forma para el ahorro de la energía es la impecabilidad en tus actos y sentimientos. Aquí debes poner en juego la autoobservación y la atención al aquí y ahora. Recanalizar la energía hacia el perfeccionamiento de tu impecabilidad y a medida que ésta crezca, la importancia personal se debilitará. Esto es retroalimentación. La atención e intención son las dos herramientas de las que dispones para llevar al éxito este paso. Practica insistentemente la técnica del acecho contigo mismo, siendo despiadado, astuto, paciente y simpático. Todo ello con control, disciplina, refrenamiento, habilidad para escoger el momento oportuno y conexión con la fuente de energía. Utiliza a la gente molesta y cargante, aquellas personas que entorpecen tu avance, que te incomodan o perjudican de algún modo para perfeccionarte.
Por último, practica la recapitulación para borrar la historia personal tal y como se te indicará. Los 5 primeros puntos hacen referencia al presente. Te exigen un cambio de actitud ante la vida cotidiana, mientras que el sexto es exclusivamente del pasado. La recapitulación. Con ella eliminarás los bloqueos y recuperarás la energía perdida. ¿Qué es utilizar a la gente molesta o gente borde? Esta es una estrategia muy importante, porque es un medio para acelerar tu proceso. Encontrarte con este tipo de personas es algo que se debe celebrar, ya que te forzará a debilitar tu importancia personal y te permitirá poner en juego las técnicas fundamentales de la autoobservación y del acecho. Enfrentarse a una persona borde es la mejor manera de templar el espíritu, pues requiere una gran habilidad y el uso de artes maestras, con la consiguiente mengua de la importancia personal. Sin embargo, existe un riesgo que hay que tener presente, y es que uno puede tomar en serio sus emociones y los comportamientos del borde, cosa que le conduciría inexorablemente al desmoronamiento y posiblemente a que él mismo se convierta a su vez en otro borde. Borrando importancia personal con disciplina, control, refrenamiento y esperando los momentos adecuados, es como se puede hacer frente a la gente molesta, y de ese modo templar el espíritu y obtener la sobriedad y la serenidad que se requieren en este camino. El control consiste en el dominio de las reacciones viscerales y erráticas cuando a uno lo pisotean. La disciplina permite reunir toda la información necesaria mientras te fastidian. El refrenamiento es esperar pacientemente sin angustias ni resentimientos a poder ejecutar o permitir que acontezca aquello a lo que se ha hecho merecedor el tirano. La habilidad de escoger el momento oportuno es la compuerta que contiene a las demás. Una de las trampas más comunes en las que se sucumbe es la autocompasión, tenerse lástima, ya que en contra de lo que se cree esto conduce a desarrollar una desmesurada importancia personal. Cualquier persona con importancia personal es torpe, egoísta, vanidosa y exigente. Cuando ésta se enfrenta a un borde o con cualquier otra cosa de las que se le resiste a su idea del mundo, mapa, se transforma en conmiseración por él mismo. Lo contrario a tenerse lástima a sí mismo es no tener compasión. Cuando uno borra su importancia personal, desaparecen de él los odios, las venganzas, las culpas, los miedos y los resentimientos, adquiriendo la sana indiferencia, el desapego del mundo, revistiéndose de una clase de sabia locura controlada, que le permite estar por encima de todos y de todo. Un arma poderosísima para borrar la imagen falsa que tienes de ti mismo es adoptar apariencias. Se trata de deshacer el retrato estereotipado que te acompaña. Para ello, basta que comiences por cambiar tu forma acostumbrada de vestir. Por ejemplo, si habitualmente utilizas vaqueros y camisetas, empieza a usar traje y corbata. O viceversa. Si llevas barba, afeítatela. Si no la tienes, te la dejas crecer. Si tienes el pelo moreno, tíñetelo. Si vas encorsetado, deshazte de los tirantes y elásticos. Pero ojo, cuando te estés acostumbrando y los demás también a tu nuevo look, cambia de nuevo. Cuanto más radical sea el giro que des a tu apariencia, mayor impacto producirá en tu importancia personal. El siguiente paso en esta técnica puede ser una modificación en los hábitos sociales. Si salías los fines de semana con los amigos, deja de hacerlo. Si no lo hacías, empieza ya. Si en vacaciones ibas a un apartamento en la playa, vete a realizar un viaje de aventura. Si acostumbrabas ir al teatro o a la ópera, asiste a conciertos de rock. Otro paso más en los nuevos hábitos es: si eres carnívoro, hazte vegetariano. Si bebes alcohol, hazte abstemio. Si ves la televisión, escucha la radio o lee. Si lees, pinta. Si eres sedentario, practica deporte. Si eres deportista, quédate en casa y medita, lee o escucha música.
Ahora veremos un primer ejercicio preparatorio previo a los más completos y profundos de borrar la historia personal. Se trata de modificar a través de una visualización guiada la representación interna y por tanto subjetiva que tienes de tu propia imagen. La renovación simbólica. Paso 1. Entra en un buen estado de relajación. Paso 2. Imagina que te diriges a través de un bosque hasta la entrada de una cueva, grieta en la montaña o hendidura en la tierra. Paso 3. Siente las cualidades de ese lugar, textura, humedad, densidad, olor, etc. Paso 4. Pide y espera la presencia de un guía acompañante para el viaje en el interior de la tierra que vas a realizar. Paso 5. Indícale al guía que deseas bajar a las profundidades, al lugar de la renovación simbólica. Puede que el guía se niegue o te indique que no estás preparado y que te aconseje dejarlo para más adelante. Si es así, detente, sal de la cueva y abre los ojos. Si el guía te indica que puedes continuar, síguelo. Paso 6. Prosigue con la imaginación y ve tras tu guía a donde te conduzca. No intentes razonar, ni interpretar lo que te encuentres. Acepta sin más el lugar al que te lleve. Paso 7. Una vez en el sitio, y tras tomar de nuevo conciencia de que quieres llevar a cabo el ritual, comienza a desprenderte la piel. Tal vez el guía pueda ayudarte a hacerlo. La piel que te vas quitando amontónala sobre el suelo en una pila. Prosigue con los músculos, los órganos y los huesos del esqueleto de igual manera. Paso 8. A continuación acumula leña y las colocas en la pila, seguidamente le prende fuego, hasta que todo se haya consumido por las llamas y convertido en cenizas. Paso 9. Ahora mezcla las cenizas con agua y haz barro, y con ellas recompón tus huesos, tus órganos, tu musculatura y tu piel. Reconstruye sistemáticamente todo tu cuerpo hasta que quede completo y perfecto. Este es el momento para que hagas alguna corrección en él o en algún órgano que esté dañado. Paso 10. Una vez reconstruido y renovado, sal de nuevo acompañado de tu guía por el mismo camino por donde entraste. Agradécele su servicio y despídete. Sal de nuevo al exterior, respira profundamente y abre los ojos. La recapitulación. Primer paso. Haz una lista de personas y hechos. Empezarás por todas aquellas experiencias de tu vida que contengan alguna carga emocional negativa, comenzando por la más reciente, retrocediendo en el tiempo hasta que llegues a tu primer recuerdo de esa naturaleza. Segundo paso. Reconstruye las escenas con todo lujo de detalles que tengan relación con los hechos a trabajar. Tercer paso. Con cada uno de los recuerdos que has anotado en la lista, procederás del siguiente modo. Imagina que estás en este momento en una sala de cine sentado en una butaca mirando la pantalla. En la pantalla, en una proyección pequeña y en blanco y negro, te ves a ti mismo haciendo algo neutro, cualquier cosa. Cepillándote los dientes, paseando, leyendo, etc. A continuación, imagínate que sales de ti, de tu cuerpo, y te diriges flotando hacia la cabina de proyección. Una vez dentro de ella, puedes verte sentado allá abajo en la butaca del cine, mirando la pantalla en la que ves la escena que protagonizas, esa en la que estás haciendo cualquier cosa neutra. Ahora, manteniéndote en la cabina, vas a caminar y cambiar la imagen que hay en la pantalla, y proyectas en ella una película en blanco y negro de ti mismo, reviviendo la experiencia que quieres recapitular, la situación molesta, incómoda, fóbica o traumática, y que has decidido neutralizar. Iniciarás la proyección del hecho a recapitular un momento antes de que se iniciara la situación molesta. Empieza la proyección un punto antes en el que tú te encontrabas perfectamente, que no ocurría nada, y continúas después con todo lo sucedido. Mira la película hasta el final, hasta que todo termine y vuelva a la normalidad, es decir, cuando haya acabado la situación embarazosa. Has de procurar mientras dura la proyección no introducirte dentro de la pantalla, recuérdalo constantemente.
Si notas que la pantalla se te aproxima o tú te metes en ella, debes salirte inmediatamente y seguir viéndote como un espectador que lo mira todo desde la sala de máquinas. Volviendo una y otra vez, decirte: muy bien, estoy en la cabina y puedo verme allá abajo sentado y también me estoy viendo en la película. Me mantengo lejos de la pantalla. Estoy en la cabina observando todo desde aquí. La cabina y la pantalla están a una distancia considerable. Estas frases son convenientes que te las repitas a lo largo de toda la proyección. Cuando hayas finalizado de proyectar esa situación y todo vuelva a estar bien, detén la película congelando la imagen. Todo está bien ya, es así. A continuación saltarás hasta la pantalla y te introducirás dentro de esa imagen que congelaste, dándole color e incluso sonido. Y rápidamente, como si rebobinaras aceleradamente la cámara, proyecta la película hacia atrás. Será como si el tiempo hubiese cambiado de dirección a cámara rápida marcha atrás. Tú y todos los personajes que han intervenido en la película se mueven al revés, como cuando le damos hacia atrás al video, y así hasta que llegues al principio donde iniciaste la proyección, antes de que ocurriera nada cuando todo estaba bien para ti. Ahora, de nuevo te sitúas en tu asiento del patio de butacas del cine y desde ahí observas de nuevo la película que acabas de proyectar. Esa experiencia que has visto antes y que tú protagonizabas, pero recuerda que ahora estás sentado en el patio de butacas. Comprueba que la experiencia recapitulada, incómoda, traumática o fóbica, ha quedado completamente neutralizada. Es decir, no te produce ningún tipo de emoción, como si la cosa ya no fuera contigo. Si por casualidad aún quedaran residuos emocionales que te incomodan o persisten ciertos síntomas, vuelve a repetir el proceso desde el principio, procurando mantenerte todo el tiempo disociado de la experiencia que estás recapitulando. Cuarto paso. Repite todo el proceso, el paso 3 completo, por lo menos 7 veces o más, tantas como sean necesarias hasta que el recuerdo desaparezca y casi te resulte imposible proyectar y ver la película de la situación recapitulada. Quinto paso. Ahora pídele al inconsciente que utilice lo que acabas de hacer, la recapitulación, y que transforme la imagen resultante del pasado en algo más pequeño, menos colorido y más lejano, viéndote tú mismo como alguien completamente ajeno a esa experiencia. Sexto paso. Cuando hayas hecho varias recapitulaciones diferentes, 5 o 6 como mínimo, procede del siguiente modo. Imagina que ordenas en fila esas experiencias pasadas y las subrayas. Ahora te colocas de espaldas al pasado y caminas hacia atrás muy rápidamente, a través de todas las experiencias desagradables del pasado que has recapitulado, imaginando que te desconectas de ellas. Llega hasta un momento antes de que se produjese la primera experiencia desagradable en tu vida, allá, cuando tal vez eras un niño o niña. Vuelve a repetir este paso cada vez que reúnas otras 5 o 6 experiencias diferentes recapituladas. Séptimo paso. A continuación, vuelve al presente trayendo el nuevo modo de pensar acerca de los eventos del pasado. ¿Qué puedes hacer si una vez finalizado el proceso o incluso repetido sigues notando que aquello te incomoda? ¿Cuáles pueden ser las causas y soluciones? Que no te hayas mantenido disociado de la experiencia durante todo el proceso. En este modelo, una de las claves fundamentales es la disociación del sujeto de la experiencia traumático-fóbica. Lo que se pretende establecer aquí es un distanciamiento permanente de la experiencia en la que te encuentras asociado y por ende te produce dolor, bloqueo o cualquier otro síntoma fisiológico y emocional. Aún le estás dando importancia, tu importancia personal, a algo que te hicieron o ocurrió. En este caso necesitarás insistir reiteradamente a lo largo de todo el proceso.
Me encuentro dentro de la cabina de proyección, alejado de la pantalla, manteniendo distante la película. Otra causa pudiera ser que estés tan involucrado en la experiencia traumática que incluso se reproduzcan las sensaciones y emociones estando disociados. Para este caso es conveniente ampliar la técnica, ya que da unos resultados magníficos siempre que a la persona le cueste distanciarse de sus sensaciones. Es como sigue. Una vez situado en la cabina de proyección, te imaginas de nuevo que otra parte de tu cuerpo que está en la cabina flota y se eleva por el espacio ascendiendo hasta el techo del recinto, o incluso por encima de la cubierta transparente de la sala. Desde esa ubicación te verás en la cabina, te verás también sentado en la butaca de la sala y te verás asimismo en la proyección que hay en la pantalla donde está transcurriendo la escena que quieres neutralizar. Después de este trabajo de limpieza, posiblemente puedas superar la experiencia de vacío. Estas experiencias de vacío están basadas en visualizaciones que te ayudarán a borrar la falsa concepción del mundo y a comprender aún mejor tus estados y emociones. Experiencia del vacío. Primeramente se trata de percibir el flujo azaroso y subjetivo que tienen tus pensamientos. Paso 1. Con los ojos cerrados realiza una relajación siguiendo tu método preferido. Paso 2. Cuando te encuentres completamente relajado y con la mente lo más serena posible, comienza a observar la ida y venida de tus pensamientos y date cuenta cómo van y vienen manando sin continuidad. No te detengas en ninguno de ellos. Deja que fluyan y se vayan con la misma naturalidad que brotaron. Paso 3. A continuación, fíjate en la falta de conexión que existe en tus propios pensamientos. Mantente durante unos minutos en el simple hecho de observar el fluir inconexo que tienen. Paso 4. Transcurridos al menos 15 minutos de total atención, a esa falta de encadenamiento abre los ojos. En esta siguiente fase se trata de que te des cuenta de la relatividad de la existencia material y de cómo coexistimos en universos paralelos. Paso 5. Ahora comenzarás con los ojos abiertos. Mira con detenimiento y atención los objetos que se encuentran en la habitación o en la sala, captando y apreciando el volumen que tiene cada cosa. Paso 6. A continuación, percátate del espacio vacío que hay entre cada uno de los objetos y que los conecta entre sí. Date cuenta que las cosas, sillas, mesas, alfombras, etc., están interconectados por el espacio vacío que las envuelve. Paso 7. Ahora percibe cómo los objetos se encuentran flotando en ese espacio vacío que los circunda. Paso 8. Ahora imagina los objetos como si fueran condensaciones de ese espacio vacío. Piensa que las cosas que hay ahí han surgido a partir de que esa nada que los baña se haya densificado. Continúa inmerso en esta experiencia hasta que puedas percibir que efectivamente esos objetos no son sino condensación de la nada. Mantente como mínimo durante 15 minutos inmerso en esta experiencia. Paso 9. Ojos cerrados de nuevo. Paso 10. Imagina la nada, el espacio vacío delante de tus ojos. Paso 11. Una vez que seas consciente de esa vacuidad, permite que discurra y fluya un pensamiento y observa el paso del mismo. E imagínalo como si fuese una burbuja flotando en el vacío que tienes ahí delante. Paso 12. Ahora abre los ojos y observa lo que te rodea. Los muebles, las cosas de la habitación. Percátate si en tu mente existe un diálogo interno que te dice algo así como: yo no consigo que el mundo me parezca irreal. Esta frase u otra parecida será la verificación de que aún mantienes un bloqueo o resistencia energética que tiene su origen en algo así como: yo no hago lo posible por conseguir realizar este ejercicio. Date cuenta que esa actitud se manifiesta físicamente como una especie de nudo en el pecho, como tensión en la mandíbula, en los brazos, en las cervicales, o incluso como una sensación de desesperación, de impotencia.
Déjate experimentar el efecto durante 10 minutos y reinicia todo el ejercicio desde el principio.